¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, esta tertulia que realizamos aquí en Elche 7 Televisión para tratar sobre diferentes asuntos que nos puedan interesar. Y en concreto, el tema que les proponemos en este programa es cómo se ve la economía desde lo local. Estamos oyendo en estos últimos meses ya cómo la situación, la crisis, el conflicto bélico en Ucrania está afectando sobre todo pues, a lo que son las energías, también cómo de rebote ha afectado en general a toda la economía y esa subida de precios y esa inflación, y inmediatamente cómo se han puesto a trabajar los gobiernos, la Unión Europea, para intentar de alguna manera paliar esos efectos que además se esperan que a partir de los próximos meses puedan empezar a perjudicar mucho más a la economía. Una economía que ya venía dañada, ¿saben? Recuerdan la pandemia que obligó a pegar un frenazo en seco y que todos esperábamos que fuera también una vuelta a la normalidad muy rápida, pero que hemos visto como no ha sido así, sobre todo también por las idas y venidas de las diferentes olas. En ese contexto se establecen medidas, se afrontan desde la macroeconomía, desde los organismos internacionales, desde el Banco de España, desde el Banco Europeo, pero en este programa queremos ver cómo vivimos todo esto desde lo local, desde las empresas que ya nos acompañan aquí, desde las medianas empresas, las pequeñas empresas, desde una economía de proximidad, desde las personas autónomas, cómo vivimos toda esta situación. Antes de comenzar a hablar con los invitados que han visto ya que tenemos aquí en Punto de Encuentro, vamos a ver el contexto desde el que partimos. Lo escuchamos. Una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios, la crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistencia de la pandemia de la COVID-19 inciden notablemente en las perspectivas. Según los pronósticos, el crecimiento mundial se desacelerará. De hecho, la economía española se encuentra en una situación de estancamiento con una inflación elevada. Esta caída de la actividad, unida al aumento de los precios, la inflación se situó en el 7,3% en octubre, apunta a que la economía española se encuentra ya en situación de estancamiento con la inflación. El INE ha adelantado que después de situarse en el 8,9 en septiembre, el índice de precios al consumo registró una subida del 7,3 en octubre, más moderada que la del mes anterior, pero todavía muy preocupante y alejada de la inflación del 2% que, según el Banco Central Europeo, determina la estabilidad de los precios. El dato de subida de precios en octubre confirma una posible tendencia a la baja de la inflación, aunque no es descartable que se produzcan aumentos puntuales en la tasa interanual en los próximos meses, ya que los expertos esperan una caída de la inflación con dientes de sierra. Por otro lado, el Banco Central Europeo ha confirmado una nueva subida de tipos del 0,75%. De esta forma, el precio del dinero se ha situado en su nivel más elevado desde enero de 2009. La mayoría de los expertos ya pronosticaban esta medida con la que el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, pretenden contener la elevada inflación en la eurozona. Esta nueva subida disparará aún más el Euribor, que es el índice que se usa para calcular el interés de los préstamos hipotecarios a tipo variable que se conceden en España. Eso encarecerá notablemente todas las hipotecas variables que se revisen en los próximos meses. De media, sus analistas calculan que sus cuotas podrían aumentar en más de un 30% aproximadamente. ¿Cómo afecta este panorama a nivel local? ¿Qué están notando ya las empresas medianas y pequeñas? ¿Cómo se preparan para los próximos meses? De todo ello hablamos hoy en Punto de Encuentro. Juan José García, gerente de Sofati, es pues una empresa ilicitana situada en la entrada del Aljub. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a hablar enseguida. También está con nosotros Juan Pascual Sansano, es el CEO de Quesos Cantó, economista de formación, ¿verdad? Y miembro de AESEC, y algo muy importante también, es el presidente de la comunidad de propietarios del polígono de Carrús. Exacto. O sea que además del conocimiento de tu propia empresa, nos puedes transmitir un poco lo que también en el día a día se habla
entre los empresarios del parque. Bueno, también está con nosotros Roque Marco, es economista y abogado, asesor también de empresas y pues lo mismo que estábamos comentando, pues conocedor de la situación, no solo a nivel personal, sino también de todo eso que se comenta y que se habla. Por lo tanto, también puedes darnos una opinión y un punto de vista muy especial. Eduardo Martínez es el director de Coves Energy y en tu caso con un producto que no sé si va a aprovechar esta situación o va a poder aprovechar esta situación de la crisis de lo que podemos llamar las energías clásicas para que de verdad nos creamos todo este asunto. Quizás sí, ya veremos qué ocurre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. A los cuatro. Y vamos a empezar por Juan José García, gerente de Sofati. Y directamente quiero preguntaros cómo, si no escucharas nada de todo lo que se está hablando, a tu propio negocio, ¿cómo le está yendo? ¿Qué está notando? Hombre, nosotros estamos en una circunstancia dentro de lo normal bastante positiva. Nuestro producto también es un producto que no es de una compra, digamos, impulsiva, sino que es una compra que ya es meditada en el tiempo, porque el que decide comprar un sofá, el que decide comprar un colchón, ya lo lleva pensando semanas o meses. Entonces se ve afectado, pero se ve afectado más a largo plazo que a un corto periodo de tiempo. Pero sí que oís ese run, ¿no? Hombre, el cliente se lo piensa más que antes no se lo pensaba, te pregunta más sobre todo por la financiación, que es muy curioso. Antes el porcentaje de financiación era mucho más bajo que ahora. Ahora todo el mundo quiere financiarlo y financiarlo al máximo plazo posible. Entonces también te deja ver pequeñas muestras. Por lo tanto, son más sensaciones que realmente lo que está sucediendo. Ahora mismo, en nuestro caso, nos guiamos por sensaciones más que nada. O sea, la situación no es la mejor del mundo, pero no es una situación mala tampoco. Bueno, de un joven empresario a un veterano. En progreso. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, primero desde la propia empresa, desde Quesos Cantó. Bueno, nosotros somos Quesos Cantó y por tanto representamos el sector de la alimentación. Yo creo que el sector de la alimentación probablemente sea de los menos dañados en la situación de crisis actual, lo hablaremos un poco más, porque el tema de qué sector es el que representas influye mucho en tu situación y cómo afrontarlo. El nuestro es un sector de alimentación, como yo suelo decir a los amigos, la gente sigue comiendo, con lo cual tranquilos, no hay problema, sigue comiendo. Bueno, y vimos en la pandemia cómo seguía habiendo suministro de todos los alimentos y eso ha sido muy importante. Sí. Nos ha dado mucha seguridad de que pueden ocurrir cosas terribles y podemos seguir comiendo y disfrutando de los maravillosos. Para fabricantes de alimentación, incluso la pandemia tampoco fue mala, en el sentido de que quizás hubo un vuelco del consumo, de la restauración más hacia los supermercados, pero al final la cifra global era muy similar a la que teníamos antes y nosotros de hecho estamos trabajando con cifras similares o incluso superiores a las de antes de la pandemia. Por tanto, al sector alimentación y en concreto a los quesos no les está afectando tanto. ¿Qué nos afecta? Yo creo como a todo el mundo, que luego hablaremos un poco más de ello, el tema de costes. El coste de la energía nos afecta mucho, porque tenemos viajantes en la calle, tenemos distribuidores en la calle, cuyo coste de la energía ha subido mucho. El tema de la electricidad, que voy a decir, todos sabemos dónde ha ido y cómo ha ido. Os voy a preguntar por dónde habéis empezado a recortar, ir pensándolo. Y en nuestro caso particular también nos ha afectado mucho el coste de la materia prima, que es leche. La leche es un producto que ha subido mucho, consecuencia de que el ganadero ha tenido su incremento de costes por el tema de los cereales y todo lo que ya conocemos por la guerra de Ucrania y por tanto la leche ha subido. Ahí sí que es una consecuencia directa del problema bélico. El problema de los cereales que llegan de Ucrania afecta a la alimentación del ganado y eso directamente a los quesos. Correcto. Os han subido los precios. Ha subido la leche y por tanto el queso ha subido, evidentemente. Habéis tenido que subir ya, habéis tenido que subir. ¿Cuánto ha costado tomar esa decisión de hacer una subida tan alta? Mucho, porque al final también... Yo creo que es muy importante que el consumidor sepa que cuando un empresario le sube el precio a un producto, sabe que está asumiendo un riesgo y es que se vayan a algo más barato. O que piensen, ya me han subido el precio, dejo de consumirlo. No se toma esa decisión tan fácil. De hecho, hemos hecho al consumidor final es menor a la repercusión de costes que hemos tenido para intentar mantener la cifra de beneficio. Lo que intentamos es crecer en el volumen de negocio, pero nuestra repercusión al consumidor final ha sido inferior a la que hemos tenido de nuestros ganaderos. La leche... El margen ha quedado es más escueto. Ha subido más del 50% de su coste en los últimos 6 meses. Y nosotros apenas hemos repercutido ese 10-12% que está innato a la inflación, ¿no?
La situación es complicada. ¿Y qué se comenta en el polígono? No sé si Bueno, hay reuniones mensuales, trimestrales. Bueno, esto quizás es otro capítulo que si queréis lo abrimos ahora o más tarde, que el polígono es un polígono muy diverso, ¿eh? Es el primer polígono de esta ciudad. Hay más de 700 empresas implantadas en él y por tanto hay de todo, hay alimentación, hay muchas empresas de alimentación, pero sobre todo hay empresas de calzado, hay empresas mayoristas que se dedican a la compraventa de productos de calzado y por tanto depende en qué sector y qué trabajes, pues están más afectados o menos afectados. Yo creo que en general todo lo que es consumo básico, como es la alimentación, está menos afectada a nivel de consumo y de volumen de ventas. Todo lo que es lujo, todo lo que es prescindible, o sea, unos zapatos te los puedes cambiar a los 6 meses, al año. Un sofá te lo compras, el zapato dices me aguanto con estos. Hay una palabra en este sentido, yo diría que maldita, que es la que ahora en las tertulias se utiliza del fondo de armario, ¿eh? Cuando ya te hablan de que ya estoy utilizando el fondo de armario, es que los zapatos se cambian un poquito más tarde y que el vestido se compra un poquito después, ¿no? Entonces, en función de qué sector, pues están más afectados o menos afectados, evidentemente. Profundizaremos en todo esto. Eduardo, energías renovables, ¿cómo está la situación? ¿No terminan de despegar? Y incluso en estos últimos meses he escuchado yo que hay muchos intereses creados para que no termine de despegar. Yo creo que, Cristina, que la mentalidad realmente de los usuarios ha cambiado en los últimos años. Al final lo que nos hemos encontrado ha sido que el precio de la electricidad ha pasado de ser algo que el cliente veía como un coste, digamos, básico o pequeño y que no le influía, a pasar a ser un coste realmente que le está afectando mucho en su día a día, tanto al usuario de una vivienda como a cualquier empresa o fabricante. Entonces, nosotros nos vemos desde nuestra posición al final, que nos vemos en la situación de tener que ayudar a esta gente, porque es verdad que disminuir el coste de la electricidad al final es algo imprescindible para que los negocios sigan funcionando, para que la gente pueda llegar a final de mes. Entonces, oye, nos vemos en una posición importante de cara a apoyar a pequeñas empresas, a medianas empresas, a clientes particulares, y eso es el trabajo que estamos haciendo. Yo, viendo un poco la situación de lo que pasaba pues con las otras, la energía fotovoltaica, las placas y toda esa situación, yo pensaba que puede estar ocurriendo, como nos pasó con la pandemia, todas aquellas personas reacias, no digo al teletrabajo, pero sí a las reuniones, a las reuniones online, a la gestión a través de Internet, de muchas cosas que hemos visto que la presencialidad era prescindible, a terminar de dar el salto, incluso a gente mayor que decía yo ya me he quedado fuera de esta tecnología. Durante la pandemia, como no había más remedio, dio el salto. Yo tengo la sensación de que con las energías renovables esta crisis, de este problema va a surgir el decir venga, doy el paso. Exactamente, además es un negocio que va mucho por el boca a boca. En el momento en el que tú, un vecino, un familiar, alguien por ejemplo del polígono que ha instalado placas te dice, oye, esto de verdad funciona, estoy reduciendo mis facturas, cuando tú de verdad dices, oye, pues es una solución que puede ser viable en mi caso. Entonces, yo creo que hemos llegado al punto, a ese cruce tecnológico de costes en el que realizar una instalación fotovoltaica es totalmente viable. Entonces, es algo que la gente cada día más, pues oye, sopesa y decide dar el paso. Entonces, ¿para vosotros este momento está siendo de más trabajo? Sí, la verdad que nosotros ahora tenemos una carga de trabajo bastante alta. El tema es que, como el coste de la energía es un factor tan importante, la gente cada día instala más placas, decide dar el paso, o sea que sí. O sea que encima os veis desbordados de trabajo. ¿Habéis tenido que subir costes en tema de transporte? ¿Habéis notado vosotros vuestros propios incrementos de costes? La verdad que nosotros sí que se ha incrementado lo que es al final lo que a nosotros nos repercuten, ¿vale? Los fabricantes sí que se ha incrementado en cierta medida el coste sobre todo del material tecnológico, sobre todo temas de electrónica, tema de chips, etcétera. Nosotros al final sí que es verdad que hemos intentado mantener o respetar el precio de nuestros clientes. De momento nosotros estamos manteniendo el precio y oye, lo podemos sopesar, pero sí que es verdad que parece que la tendencia es a incrementarse y sobre todo cuando hablamos de autoconsumo doméstico, donde empieza a ser tendencia sobre todo el tema del almacenamiento. Las baterías, por ejemplo, era algo que tardaba mucho en amortizarse, pero con el actual coste de la electricidad empieza a amortizarse en plazos realmente bajos. Y claro, el tema del litio, que es una materia que todavía no está totalmente explotada y todavía hay cierto déficit, sí que parece que la tendencia es un poquito al alza.
Yo la duda que siempre he tenido con estas cosas es que cómo va el tema legal de los permisos, de las autorizaciones y todas estas cosas. En este sentido, la verdad que todas las administraciones, tanto nacional, local o autonómico, están poniendo mucho de su parte a la hora de fomentar este tipo de instalación. Nosotros, por ejemplo, que no solo trabajamos en la Comunidad Valenciana, nos hemos dado cuenta que aquí es uno de los sitios donde realmente se agiliza o se apuesta más porque la gente puede instalar sus placas. Obviamente, al final es una instalación eléctrica que conlleva ciertas certificaciones y, por tanto, hay que hacer ciertos pasos que digamos que son normales. Pero bueno, dentro de esa normalidad nos podemos considerar que somos afortunados. Yo recuerdo también cuando empezamos a ponernos todos en casa internet, wifi, tarifa plana y todo eso llamabas, y bueno, dentro de 15 días llegan, te lo instalan y todo eso, y ahora es cuestión de inmediato, 24 totalmente. horas, todo me imagino que irá poco a poco agilizándose. Exactamente. Y será sí. así. Roque Marco, ¿lo ves en el día a día con las empresas con las que trabajas? ¿Qué es lo que te transmiten? ¿Cómo están viviendo este momento? Bueno, buenas noches en primer lugar y agradeceros la invitación y compartir con todos los contertulianos. Y con respecto a la pregunta que me has hecho, pues yo lo veo desde dos prismas diferentes. No todo el mundo está concienciado ni no a todas las empresas les está afectando por igual. Sí, aquí mismo. Pongo, por ejemplo, sin ir más lejos, dentro de la misma ciudad, incluso ciudades diferentes. Por ejemplo, de Madrid a Elche, yo trabajo mucho en Madrid, además de aquí de Elche, a pesar de ir muy bien la Comunidad Autónoma de Madrid y demás, pero sin embargo el empresario también, a lo mejor por la idiosincrasia de Elche, que es muy diferente a la idiosincrasia de Madrid del empresario, es más consciente de lo que hay y de lo que está por venir que a lo mejor aquí mismo. Y eso es decir, que se están preparando antes. Sí, antes que aquí, porque aquí por nuestra propia idiosincrasia nos cuesta un poco verlos y vamos muy, como se dice vulgarmente, muy al día, ¿no? Y eso no te conlleva, afortunadamente ahora menos, ¿no? Es decir, que ya se va planificando más, pero te hace que no todo el mundo lo vea con la misma realidad. Yo, por ejemplo, a clientes míos ya se lo venía, digamos, avisando, diciendo un poco el tema de por dónde iban a venir los tiros económicos, la recesión, posible recesión y tal, desde el año pasado. Porque para mí el problema no viene desde la guerra de Ucrania, el problema lo teníamos ya antes de la guerra de Ucrania. No digo que la guerra de Ucrania no haya aumentado el problema, lo que pasa es que ha venido muy bien políticamente. Sí. Le ha venido de maravilla a Estados Unidos, que no tengo nada contra Estados Unidos, ni nada a favor de Rusia, pero Estados Unidos la jugada perfecta, debilita a Europa, debilita a Rusia, y el que está haciendo el gran otoño es Estados Unidos. Con el acero, con la subida del dólar, que ya es paridad euro prácticamente, y está haciendo gran negocio, armamento, más la reconstrucción. Pero bueno, volviendo, digamos, aquí más a nivel local, aquí ya teníamos el problema de la inflación, ya se veía venir antes de la guerra. De ¿Fue hecho, un rebote de la pandemia, la inflación? De repente sí, nos puede volvimos ser todos que locos. en partes fue que salimos un poco desbocados, vamos a decir, el símil. En el turismo ha pasado, desbocados, en el turismo se ha visto. La gente dice, bueno, no sé cómo llegaré a Navidad, pero este verano disfruto las vacaciones. Y si no cojo un hotel de 4 estrellas, lo cojo de 3. Y si no, me como un bocadillo. Pero las familias los han hecho. Y además lo necesitaban. Claro, y ahí se ha visto el repunte. Por ejemplo, en septiembre ha sido un repunte de turismo muchísimo más alto que el año pasado, pero sin embargo todavía inferior al 2019, claro, superior al 2020 en un 60 y tantos %, que es bastante, pero inferior al turismo que tuvimos en septiembre de 2019, con estamos por debajo, ¿vale? Entonces, todo eso te ha hecho que ya veníamos de una inflación alta, porque en octubre del año pasado fue el octubre con una inflación más alta desde hacía una serie histórica de muchísimos años. Por eso este octubre, cuando sacan la inflación, dice, hemos bajado, pero claro, porque tomamos en relación, si ya no me contradices, el octubre del año pasado, que fue el más alto. Entonces, claro, con respecto a aquel octubre... Pero no nos preocupaba, hemos porque no bajado, la guerra por en medio, ¿no? Sí, no, preocupaba, yo creo que ya nos estábamos dando cuenta. A lo mejor sí. Yo creo que ya nos estábamos dando cuenta entre, digamos, la inflación y medidas económicas que se estaban tomando, o que, mejor dicho, no se estaban tomando, porque se estaban haciendo medidas que eran muy coyunturales, nada estructurales, pero ya no era el problema coyuntural, porque a veces en época de crisis tienes que hacer coyuntural para salir del paso en ese momento, y no te da tiempo a hacer medidas estructurales, pero depende qué medidas coyunturales hagas, porque si tú no piensas en la empresa y solamente pensamos en dar bonificaciones o bonus
para el consumo o para un chico cuando cumple un joven los 18 años, pues ahí, y a lo mejor el autónomo luego, o un empresario, no siempre tenemos que ir al autónomo, pero un empresario prefiere que esa subvención o el famoso kit de digitalización y demás, tú metes una subvención para digitalizar la empresa, correcto, pero si tú le a un empleado, a un autónomo que tiene 3 empleados, si a lo mejor ha tenido que reducir el personal que tiene, porque el salario mínimo interprofesional, y no es que esté en contra de que suba, cuidado, ¿no? Debe de ir subiendo, pero creo que hay que hacerlo paulatinamente, y se ha hecho de una forma muy brusca, porque lo que se ha buscado es el efecto social, el efecto del voto, digamos, claramente. No se ha buscado, no se ha mirado ni qué repercusiones podía tener o dejar de tener. Entonces, de momento, los costes te han subido. Al momento que te sube el salario mínimo profesional, te está subiendo la seguridad social también, que ahora para enero viene para el próximo ejercicio en los presupuestos una subida de los tipos de seguridad social también. Entonces, claro, todas esas medidas no se las podemos culpar todas a la guerra de Ucrania. Nosotros no lo veíamos venir antes, lo que pasa que no interesaba porque el dinero, de hecho, el tanto dinero que hemos recibido de la Unión Europea, que de hecho la semana pasada, no sé si alguno habréis leído, la presidenta de la Comisión Económica de la Unión Europea ya le ha dado un toque y les ha mandado un aviso al gobierno español que deben de justificar antes de final de año dónde están todos los millones que se han enviado. Porque al verse ahora el borrador del presupuesto, han visto dónde están las partidas de ingresos y gastos y al ver eso, dónde habéis metido este dinero. Porque se ha gastado en medidas que no digo que sean buenas o malas, no voy a entrar en X medidas sociales, pero que a lo mejor no es la época de haberlas aplicado a esas medidas. Yo me planteo en este tipo de medidas que estamos viendo en estos últimos meses de los bonos consumo o las ayudas esas directas de 400 euros a los jóvenes para tema de cultura, el kit digital, todo eso, visto en un contexto un poco más a largo plazo, todo eso no puede provocar una subida de la inflación forzada o artificial. El querer que la gente compre, no lo sé, ¿cómo lo veis vosotros todo esto? Si os está funcionando, si no, si hacéis uso de esas cosas. Yo creo que o deberíais de sentiros libres de hablar en este sentido. Sí. Te veo, el tema es muy profundo. Vamos a ver. Veamos, hay un lado positivo, o sea, yo estos bonos de consumo locales y demás lo veo bien en el sentido de que al final la gente consume en su ciudad, provocan más venta en la ciudad y tal. Ahora, son pin-ups, estos son pin-ups. Aquí el gran problema que no tenemos, puede quedarse en ese tipo de medidas. No, aquí hay dos grandes problemas que son, uno, las ayudas a la pequeña y mediana empresa no llegan, nos engañamos, no llegan, son auténticos pinas, no van a ninguna parte las ayudas. Yo no sé si a las grandes empresas le llegan, me consta que tampoco no están muy contentos en general, pero no llegan, eso es una realidad. Entonces, esos 70.000 millones o no sé cuántos miles de millones, a ver los hilos, pero no se sabe dónde están, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, aquí hay un problema de fondo que no nos atrevemos a hablar, pero hay que hablar de ello, que es el gasto público. O sea, lo que genera inflación al final y los endeuda es el gasto público, y lo que genera el problema a largo plazo es el gasto público, y el gasto público aquí nadie se da cuenta de que está desbordado, de que seguimos creciendo en gasto público y aquí no pasa nada. O sea, yo a algunos políticos que les oigo hablar de que he contratado no sé cuántos policías, vamos a ver, has contratado, tú no, habrá contratado el ayuntamiento pagándolo todos nosotros, pero aparte de eso, si eso es lo más fácil, si contratar es lo más fácil. Aquí lo que se trata de hablar es de la eficacia, es decir, bueno, si habláramos de policía municipal, por poner un ejemplo, no se trata de decir que tengo tantos policías, lo que se trata de decir es, para una ciudad como Elche de 240.000 habitantes, ¿qué significa no tener ningún tipo de incidencia o estar controlada y con cuántos policías? Y compararte con otras ciudades. Si hay otra ciudad que con menos policías que tú es más eficiente que tú en el sentido del control, pues esa ciudad es más eficiente. Y muchas veces aquí presumimos de que he contratado, he puesto, he crecido, pero todo eso ¿quién lo paga? Porque eso al final es deuda pública que está creciendo a unos niveles bestiales y que al final hay que pagarla, o sea, la pagarán nuestros nietos. Pero esto al final es uno de los motores más importantes de la inflación. Sí, yo, por ejemplo, tomando un poquito el hilo de Juan, al final lo que veo también en cuanto al tema de ayudas y subvenciones, por ejemplo, veo que la tramitación es muy lenta. Es decir, desde que una pyme solicita una subvención, que realmente quizás la necesite, porque oye, es algo para digitalizar o es algo que le permite reducir su factura eléctrica, desde que la solicita hasta que obtiene ese dinero, pasan 2 años. Entonces puede ser que durante ese transcurso de tiempo la empresa haya quebrado.
O sea, yo creo que falta también... O haya venido una pandemia. Exactamente. Entonces, yo veo también que quizás, y yendo también un poco al tema público, habría que enfocarlo de otra forma en el que, oye, hay una forma también de gestionar, digamos, externalizar ciertos servicios que agilicen cosas que realmente son importantes para la ciudadanía, y creo que también, no sé, hay diferentes formas de afrontar todo este tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que aquí se está haciendo justamente lo contrario. En lugar de privatizar, lo que queremos es hacer público. Es decir, empresas hacerlas públicas y no privatizar. Estamos haciendo justo al contrario. Parece que el empresario sea un demonio. Aquí en España ahora mismo este gobierno mira al empresario como un demonio. Si no hay empresario no hay empresa. Y si no hay empresa no hay trabajadores, no hay empleo. Por lo tanto, no habrá actividad y que todos vamos a estar subvencionados. Como Venezuela vamos a estar subvencionados con 400 euros, 500 y luego vamos a las urnas y votamos. Quizá habría que ver qué es necesario que el sector público, como por ejemplo hemos visto en la pandemia el tema de la sanidad, en España ha funcionado mejor que en funcionaba muchos países, muy bien, el tema de la educación, pero luego hay otras cosas en las que habría que dejar que efectivamente pues a lo mejor las empresas puedan regularlo de otra manera. Pero es que ahora los fondos se han gastado mayoritariamente en un gasto superfluo y en medidas que son muy de cara a la galería, y medidas de igualdad, medidas que independientemente de que antes o después se pueda hacer o se deban de hacer o no, pero hay que buscar el momento. Tú tendrás que ver cuándo te puedes cambiar de coche, cuándo te cambias de abrigo, pero primero te tendrás que comprar un queso si no tienes para comer. No primero ir a comprarte el coche, lo financio y luego la nevera ya veremos a ver lo que tengo dentro. Eso no lo puedes hacer, ¿no? Y entonces el Estado lo que está haciendo aquí es eso. Pero claro, es la mejor empresa que funciona en España, la número 1 es el Estado. Esta sí que está funcionando bien, porque es la que más está recaudando y la inflación le está sirviendo para recaudar. Está generando déficit público, pero ese déficit lo vamos a pagar nosotros, nietos y demás, ¿vale? Pero ahora mismo está generando más ingresos que nunca el Estado español. Nunca se había ingresado tanto como ahora. Aparte de las políticas fiscales que nos han deflactado, nos han tocado, que eso es otro problema que llegará, que lo notará pues cualquier autónomo, cualquier empleado, sea de Madrid o sea de aquí de Elche. Cuando el año que viene vaya a hacer la renta y dice, me han subido este año pasado el salario en X, un 10%, un 5%, está súper contento. Pero cuando llega el año que viene y hace la renta, saca la cuenta y ha ganado 1.500 euros menos que el año anterior. ¿Cómo puede ser? Por los tramos. Por los tramos, ya te lo han hecho, subes al siguiente tramo de la escala, por lo tanto te grava el tipo, toda tu renta a un tipo mayor, el Estado recauda más, y tú te crees que te has subido el sueldo y lo que has hecho, el que ha ganado ha sido el Estado, no tú. Bueno, yo he oído estos días que los bonos consumo hay que declararlos en la declaración. Sí, claro, eso es otra parte. Incremento patrimonial. Que luego es una ganancia patrimonial y luego tú a tributar. La gente, y si no, una paralela y una sanción. Dice, oye, que yo tengo que meter, son 250 euros. Pues, sí. Menos mal que no consigues tienes que tributar, al final, ¿qué te queda? Y luego lo que decía Eduardo, lo que se vende que es para las empresas, al final no llegan. Tarda mucho, y cuando llegan, hay 1.000, por decir una cifra, en cola. De esas 1.000 entran un 10%. Y parece que tienes que estar ahí en internet por segundos a ver quién mete ante la solicitud, la petición. Muy arcaico, es decir, una forma... Y al final todo es galería, boletines, queda muy bien, como pasó con el mínimo de la seguridad social, sí, ¿no? Y al final, pues ¿quién se ha aprovechado de ellos? Poca gente, no se ha aprovechado tanta gente, ¿eh? Sí. Entonces, al final, pues se está generando expectativas falsas. En las empresas, claro que se nota, aquí mis clientes, una de las formas que yo, por ejemplo, hemos hecho o hemos aplicado, quien ha podido, es cuando ya nos veíamos venir esto el año pasado, ya año y medio después de la pandemia, es intentar, el que ha podido, el que no ha podido no, es pues abastecerse y tener una buena logística, un buen almacén de existencia, un buen inventario, porque ya te veías venir, que tenías problemas con China, tenías problemas con Chit, los proveedores te iban tocando el tema textil, aquí por ejemplo el calzado te iban tocando todos los precios, tarifas, tú ya tenías vendido el producto a un precio, pero sin embargo el proveedor te lo retocaba después de tú haber salido y haber vendido X miles de pares de calzado. A ver, y tú al cliente no te atreves a decirle te tengo que subir ahora, pero sin embargo el proveedor sí que te lo aplica, porque a lo mejor no hay tantos proveedores para X materia prima de calzado, aunque parezca a lo mejor tienes 3 o 4 proveedores, no más, pero esos 3 o 4 al final luego le compran al mismo de China o a 2 y al final el precio es casi un oligopolio.
entonces tienes que pasar por ahí. O bien te has, digamos, almacenado y tienes un buen almacén de logística con buenas existencias anteriormente, si no, ahora después, pues lo estás pasando. Pero todos no pueden, no me imagino almacenando aquí Claro, este hombre leche. No, él no puede. Lo que pasa es que él tiene un elemento, tiene digamos que un producto que es alimentación básico. Entonces, ahí dentro de lo que cabe, tiene un margen, como tú dices. Necesario lo que hablábamos un antes. zapato te lo puedes guardar, el queso no. Y luego, si vamos a las empresas pequeñas o a un autónomo, por ejemplo, un autónomo